Lo que yo veo, hermanos, es que tenemos un libro tan precioso que es la Biblia, lleno de verdades tan bonitas, que si simplemente tratáramos de esforzarnos por vivir esto que se nos ha legado como un tesoro, podríamos ver otras circunstancias en nuestra vida y en nuestra familia. Pero aun cuando somos cristianos y tomamos la Biblia, hay ocasiones que la utilizamos para levantar nuestro ego o nutrir nuestro orgullo personal y la vanidad. Y decimos, ahora soy cristiano, y aquí dice, hijos, obedecer a vuestros padres. Y luego vamos con los hijos pues sí, los ametrallamos con la Biblia. Decimos, mira, aquí dice, y aquí también dice algo más: esposas, estar sujetas. Y es bueno saber que eso dice la Biblia, pero muchas veces en la forma de la aplicación nos damos cuenta que hemos quedado muy lejos de la verdad, porque estamos diciendo, hijos, obedecer ¿a quién? O estos padres, está refiriendo a mamá, a papá, al abuelo, a todos esos que son padres de alguna manera físicamente. Pero hermanos, nos olvidamos de que también nosotros como padres tenemos otro Padre en el cielo. Y si nosotros no estamos conectados con el papá del cielo, y si no obedecemos lo que dice nuestro Padre celestial, entonces no tenemos cara de pedir que alguien nos tome en cuenta. Porque con la medida que medimos, ¿qué? Seremos medidos también. Si nosotros tenemos una conexión con nuestro Padre y un respeto a nuestro Padre celestial, entonces de una manera natural podemos ver que todo lo demás que nos rodea van a empezar a tener sumisión y respeto por nosotros. Yo considero, hermanos, que todos los papás tenemos un propósito de Dios en la tierra. Dios nos ha puesto, y no porque nosotros lo elegimos, yo no creo que nadie escogió ser hombre, menos en aquí. Ya llegamos aquí y ya nos dijeron que éramos. Nos dijeron, yo ya cuando me di cuenta ya me llamaba Tomás. ¿Y por qué? Pues ni modo. Pues Tomás, porque mi mamá me dijo que naciste el día de Santo Tomás, hijo, y ya te llamas así. Qué bueno, dije, si no me ponen otro nombre tremendo por ahí que se viera, pues feo, ¿verdad? Unos nombres que están ahí en el almanaque que estaban antes muy feos, hermanos, que pues no, qué bueno que al final Dios me libró y me puso Tomás, hasta bíblico salió. Pero no pude elegir ni mi familia, ni mi nombre, ni mi sexo, ni nada. Quien lo hizo todo fue ¿quién? Alguien que estaba detrás de todo el asunto. Dios, Él quiso que así fuera. Así es que, hermanos, no tengo por qué presumir, porque todo lo que he recibido ha sido ¿por qué? Y cualquiera de los que están presentes, sean hombres o mujeres, son lo que Dios quiso que fueran. No es usted lo que quiere ser. No, usted no pudo ni siquiera elegir la estatura que tiene. Es más, ni el color que tiene. Si la Biblia, por más que te esfuerces, no puedes añadir un codo a tu estatura. Y si no puedes hacerlo menos, entonces ¿por qué tratar de hacer lo que no puedes? Nosotros debemos de ser conscientes que Dios en su plan maestro ha puesto al hombre como un sacerdote en una organización en la cual se puede mover la gracia divina del Señor. Dios es un Dios de orden, hermanos. Y aún los hombres que no son cristianos como Napoleón, él dijo, vale más un general malo que dos buenos. Porque un cuerpo con dos cabezas morirá. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, rehusamos aceptar la autoridad que Dios o el organismo que Dios ha puesto para que vivamos y tengamos victoria? Dios quiere protegernos y bendecirnos. Dios va a proveer lo que nos falta.
Muchas veces yo creo que la iglesia, hermano, es una provisión de lo que Dios está haciendo en muchos de nosotros, papás, hijos y gente que venimos a la iglesia y nos falta algo. ¿Por qué nuestros padres nos han fallado? Como hijos hemos fallado, pero Dios provee. Pasaba yo a Ana ahora, hermanos, para que estuviera aquí, porque ese amor que ella tiene, que lo refleja hacia mí, hermanos. Me siento yo verdaderamente humilde, humillado, me siento pues que no es uno digno de recibir tanto amor de parte de Dios. Pero hermano, Dios ha hecho posible que Ana encontrara una persona que necesitaba, un papá. No, sanguíneamente no tenemos la misma sangre, pero hermano, ella ha encontrado que puede compartir su vida con un hombre que ella lo ve como ¿qué? Como un papá. Esto significa que la iglesia provee muchas cosas. A veces puedo ser un abuelo, ahora me estoy hablando yo, pero cualquiera de los creyentes que están aquí se puede convertir en una bendición para alguien. Todos necesitamos a alguien que nos ayude, nos empuje, nos dé calor, nos dé protección. Y quien menos pensamos, en ocasiones nos ayuda y nos da la mano, nos bendice y se convierte en un tutor, en un papá, en un guía, en un protector. Todos los papás tenemos la responsabilidad de aprender a ser papás. Yo creo que nunca voy a aprender yo, hermano. Ya no aprendí, pero haré la lucha por seguir aprendiendo. La única manera que yo aprenda a ser papá es buscando a mi papá, a mi Padre Celestial. Yo decía esta mañana que yo quedé huérfano a los 10 años. Yo tenía como la edad de mi nieta ahorita. Así es que, hermanos, me crié sin papá. Pero cuando encontré mi fe, mi Dios, ahora me sentí fortalecido y bendecido. Y sentí que alguien me podía ayudar y bendecir. Todo niño, unos viejos necesitamos el abrazo de un padre. Y en vez el papá terrenalmente está lejos o ha partido. Pero hermanos, qué importante es tener un papá que nunca falla, que es nuestro Padre Celestial. Y tenemos toda la capacidad de acudir a Él en el momento que nosotros querramos. Aun cuando nos sentimos los más fracasados, cuando nos sentimos los que hemos fallado, siempre encontraremos unos brazos abiertos de nuestro Padre Celestial. Alguien en quien podemos confiar. Y eso es para mí una bendición. No sé cuánta gente en este mundo está enferma porque no haya cómo sacar lo que tiene. Gente que camina con dolor en su alma. Han cometido errores que ni siquiera quieren mencionarlos, ni siquiera quieren decirlos. Pero cuando vamos con nuestro Padre Celestial, usted puede decirle todo lo malo que usted es. Al fin que Él lo conoce. Y puede decirle cuánto le duele a usted lo que ha fallado y cuán miserable se siente, y puede estar seguro que su Padre Celestial lo abrazará. Él no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Salvo por Él. Qué maravilloso es esto. Pero yo sé una cosa, la iglesia es un reflejo del Padre Celestial, como ya estuve mencionando. Pero también nosotros, hermanos, como padres humanos, tenemos la bendición que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Ahora, como imagen de Dios, esposa y esposo, tenemos la capacidad de ser como ¿quién? Como nuestro Padre. Yo creo que no debemos parecer. Nosotros tenemos que parecernos a quien dice la Biblia que Él nos hizo a su imagen y ¿qué? Y semejanza. Tenemos parecidos a Dios. Nos parecemos a Dios. Pero yo veo esta cosa, si los papás no somos conscientes de que tenemos una responsabilidad de poder transmitir a ese Padre Celestial a los que nos rodean, que son nuestros hijos, sean hijos físicos o espirituales, porque bueno, muchas veces hablamos del papá y decimos este es mi papá y este no es mi papá, el pastor no es mi papá, pero hermanos, en las cuestiones espirituales nosotros podemos saber que somos papá. En la iglesia primitiva no se hablaba de pastores, se hablaba de los padres de la iglesia.
Por eso probablemente la iglesia católica, ella tiene todavía padres, ¿verdad? Que el padrecito, ya no sé si le dirán a los sacerdotes el padrecito, pero era parte de ¿qué? De una identidad con que la familia cristiana se identificaba en los primeros años del cristianismo. Los padres de la iglesia, grandes hombres de Dios, reconocidos, muchos de ellos fueron martirizados, la mayoría. Pero hermanos, eran hombres que tenían una figura paterna espiritual para la iglesia. El apóstol Pablo escribe las cartas ¿a quién? A sus hijos en la fe, y le dice: hijo mío Timoteo. Lo mismo Juan, el apóstol, escribe: hijitos. ¿Quién dice esa palabra? Solo Dios a través de nosotros. Dijo el apóstol Pablo: sed imitadores de mí como yo de quién, como yo de Cristo. Véanme a mí, imítenme, porque yo tengo a alguien a quien estoy imitando. Qué bonito es esto, ¿no? Todo papá tenemos que imitar a Dios, hermanos. Tenemos que imitarlo y ser como Él. Muchas veces nosotros somos como los otros papás. Yo soy un reflejo de mi papá, de mi mamá, de lo que ellos hicieron conmigo. Viví una vida media intranquila, una vida en zozobra. Pero cuando encuentro a mi Padre Celestial, empiezo a cambiar y a ser otro. Así es que los papás tenemos, hermanos, que saber que nuestra familia va a recibir el conocimiento de Dios a través de ¿quién? De nosotros. Es ahí donde hay cosas que como cristianos tenemos que aprender. En mi caso, hermanos, cuando yo voy a hacer algo buscando la voluntad del Señor, mi pregunta es: ¿qué haría Dios en mi lugar? Porque estoy pensando en que lo que yo estoy haciendo debe de ser lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios haría en mi lugar? Mi pregunta no es ¿qué haría otro predicador en mi lugar? Otro pastor en mi lugar. No. ¿Qué haría Dios en mi lugar? Refiriéndome objetivamente a Jesús, que Él anduvo en la tierra. Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué haría Él en mi lugar? Cuando fui a la sierra, hermanos, las primeras veces que oí que los tarahumaras estaban en vías de extinción y que se iban a quedar sin, que era una etnia que estaba en camino a desaparecer. Y que voy yendo a los lugares más lejanos que pude llegar. Y fui a un lugar donde yo le llamo mi ventana 1040, donde yo podía divisar así al oeste y miraba barranca tras barranca, cerro tras cerro, hasta convertirse en la distancia azules. Y ya sabía que no había caminos para allá. Entonces me pregunté: ¿qué hago? ¿Hago lo que todo el mundo hace? Los misioneros llegan aquí, se asoman y ven, se regresan a las ciudades, a los pueblos. ¿Qué hago? Sé que entre esa multitud de montañas hay hombres y mujeres que necesitan a Dios. ¿Qué hago? Y pensé: tengo que saber qué hacer una decisión. Entonces pensé: ¿qué haría yo si mi hijo se pierde entre las montañas? ¿Cuál sería mi reacción? La reacción de cada uno de ustedes, de Pedro, que se le pierde el niño en una montaña X. ¿Qué hace el elitere? Se viene a la casa contentos, un día sale, hombre. No, yo pensé: yo no podría regresar a la casa. Me iría sin pensarlo dos veces y gritaría su nombre en todas las montañas, y mi eco sonaría en todos los lugares y todos los rincones de los cañones, y gritaría su nombre y no me cansaría. Y luego gritaría a mis amigos que me ayudaran. Buscaría toda la ayuda posible para yo encontrar a mi hijo, y no regresaría a casa hasta encontrarlo. Y pensé: si yo como humano haría algo así, ¿cuánto más Dios, que es perfecto? Entonces, ¿en qué conclusión llegué? Si yo haría eso humanamente, pero dice la Biblia que Dios nos ama mucho más que nosotros amamos a nuestros hijos. Entonces estuve seguro que Dios quería ir por esas montañas, y es ahí donde me fui a buscar a los perdidos. Usted puede ir ahora y encontrar las huellas de esa búsqueda. Muchos niños, hermana Tornero fue conmigo. Allí encontramos gente que alaba a Dios y bendice a Dios. Pero un día tuvimos que abandonarnos.
las montañas. Y todavía estábamos haciendo el albergue y me decía Brenda: pastor, usted va camino a la vergüenza, haciendo un edificio en el medio de la nada, sin camino, sin nada. Y me dice: usted está gastando mucho esfuerzo, va a terminar este edificio y no hay ni gente, porque no se miraba gente, solamente peñas por donde quiera, unas 2, 3 casitas ahí, pero era todo, casitas viejas que había dejado la mina por allá, los tiempos de Villa, y era todo. ¿Qué hacer? Y yo pensé, si solamente pudiera encontrar 5 niños, pues ya. Pero el día que abrimos, hermanos, el lugar, aparecieron 30, no sé de dónde. Y se ha mantenido un promedio de 100. Muchos han conocido a Jesús. Tenemos congregaciones, pero tuvimos un día que buscar la voluntad del Señor pensando: ¿qué piensa Dios? ¿Qué haría Dios en mi lugar? Yo quiero hacer lo que Él haría en mi lugar. Por eso muchas veces nos complicamos la vida. Muchas veces decimos: yo quiero que andes así, yo quiero que andes acá. No, anda como Dios quiere que andes. Agrada tu vida a Dios. Él es el Padre Celestial. Vive tu vida cristiana de acuerdo a qué? A lo que Dios haría. ¿Qué haría Dios en tu cuerpo? ¿Qué haría Jesús en tu vida? ¿Qué haría Cristo en tus zapatos? Esto me hace pensar que el cristiano tenemos que buscar a nuestro Padre Celestial con hambre. Por eso la Biblia dice que cuando oremos digamos: Padre Celestial. Dice en Lucas 11:11. ¿Cómo dice Lucas 11:11? Ahí nos gusta, dice, obedecer a vuestros padres, ¿verdad que no está muy atractivo eso? Y como hay otro versículo que dice: obedecer a vuestros pastores. Eso no nos gusta leer, ¿verdad? Pero dice ahí: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. 12. Y si le pide un huevo, le dará un escorpión. 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará de su Espíritu a los que le piden? Porque el Señor es como un padre de familia. Se dice que había un niño que se llamaba Juanito, como el niño de Janet. ¿No está Janet aquí? Y que lo dejaban mucho con la abuelita. Su papá, un hombre escéptico en las cosas de Dios, pero la abuelita o la mamá del papá era una fiel cristiana. Siempre se llevaba a Juanito a la iglesia. Juanito, aunque era muy pequeño, él había entregado su vida a Jesús y era feliz. Pero un momento dado, Juanito, dicen que tuvo un accidente. Al cruzar la calle, un carro lo arrolló y lo llevaron muy grave al hospital. Cuando lo ve el doctor, se da cuenta que Juanito no tiene ya remedio, pero está consciente. Llega el papá llorando, llega la mamá, la familia, y el doctor le dice: pues estén con él mientras él parte, ya no hay nada que hacer. Y aquel hombre no sabía qué hacer. Cuando llega al cuarto, ve a su hijo que está partiendo. Su hijo sonríe y le dice: hijito, ¿cómo te sientes? Bien, papá, bien. ¿No tienes miedo a morirte, hijo? No, papá. ¿Por qué no tienes miedo? Porque si me muero me voy a ir con Dios. Aquello intrigó a aquel hombre. Hijito, ¿te vas con Dios? Sí, me voy con Dios. Aquel hombre sabía que no debería hablar mucho con su hijo, pero estaba intrigado. Miraba una fe enorme en aquel niño. Y se viene la pregunta de las preguntas. ¿Cómo esa pregunta que ese rey griego hiciera uno de sus súbditos, uno de los sabios de Grecia?
que le dijo: quiero que me traigas y me digas cómo es Dios. Se dicen que este sabio siempre prorrogó y puso prórrogas, siempre puso distancia, hasta que nunca volvió al palacio y murió. Dicen que se deprimió porque nunca supo la respuesta cómo era Dios. Pero este padre tenía esa misma pregunta enfrente de su hijito, que le decía que se iba a ir con Dios. Y el papá se llena de valor y le dice: hijito, ¿cómo es Dios, hijo? Y entonces el niño parecía que no quería decir palabras. Lo jala con su manita débil y le empieza a acariciar la cara. Y le dice: papá, Dios es muy lindo. Dios es hermoso. Papá, Dios es como tú. Qué respuesta tan acertada. Dios se parece a un papá terrenal que llena todos los vacíos de un niño, que llena todos los temores y los hace fortalezas. Él fue más sabio, este niño, que los sabios. Yo estoy seguro que nadie podrá olvidarse de que Dios se parece a nuestros papás. Usted quiere escanear a su papá, escanéelo, si es que lo conoció. Véanle y va a encontrar que tenía cosas muy buenas, o las tiene. Va a encontrar que usted tenía una confianza plena en ese hombre. Que aunque era seco, duro o así como fuera, usted lo quería y se sentía que en él usted tenía lo máximo. Estar en los brazos de papá es estar en el mejor lugar. Pero Dios es como un padre. Él dio su vida. Él nos amó tanto que no escatimó su propia vida, la dio por nosotros. Él nos amó como un guerrero. Él desestimó su vida por nosotros. Mi primer pastorado, don Lorenzo, fue en Sonora. Me tocó pastorear a gente muy hermosa. Algunos de esos filigreses no eran menos que esos que eran parte de un corrido del Moro de Cumpas. Los Fimbres. Y los Fimbres tenían una historia. Ellos me la platicaron. Una historia negativa, no como la del corrido. Yo recuerdo que me dijo, a quien yo le llamé el hermano Rafael, un hombre, un ganadero, un hacendado, me dijo: aquí en esta montaña hay una montaña alta que se llama el Pico de la India. Dice, ahí había un grupo de apaches que estaban en contra de nosotros, los españoles que llegaron, que eran los papás, los abuelos de él. Allí en esa montaña, ahí capturamos una niña, le decíamos una apachita. Ella creció en la familia y se casó con uno de mis tíos, pero el jefe de ellos se llamaba Juan. El indio Juan le decíamos. Estamos persiguiendo, o sea, ellos estaban persiguiendo a ese grupo de apaches que ellos decían, y que cuando llegaban a donde vivían no los encontraban. Entonces empezaban a quitarles la familia, los niños. Y había unos tan malos que en ocasiones
les mataban los niños. Pero dice, entonces el indio Juan, que era el jefe, él, un día que iban, y me mencionó el lugar, y no lo menciono porque de todas maneras no lo saben, en una vereda o camino de herradura, iba la esposa de mi tío adelante, bueno, atrás, mi tío iba adelante, y salió Juan y le arrebató el niño. Mi tío se asustó tanto que no hizo nada. Juan no sé qué hizo con el niño, lo mataría, simplemente les pagó con la moneda que le habían pagado a ellos. Un día, dice, persiguiéndolos en una montaña, estaban todos los fimbres con su gente y miraban venir el indio Juan con sus mujeres y hombres. Y venía una señora, dice, con cosas en la mano, con una panal de miel, dice, y le tiraron y le dieron un balazo. La mujer cayó a tierra, empezaron a correr. Dice, pero Juan se adelantó y se fue arriba de unas piedras y enfrentó a todos. Finalmente, el indio Juan fue acribillado a balazos. Allí estaba mi tío que le había quitado a Juan su hijo. Cuando llega, mi tío saca la pistola y estaba muerto y quería seguirlo chuteando, seguirlo acribillando. Y uno de mis tíos lo golpeó y le dijo, no tienes derecho. Este ha sido más hombre que tú. Él murió al lado de los suyos, pero tú corriste cuando te quitaron el hijo. Eres un cobarde. Aquel hombre, Juan, que no conoció este libro, tenía la imagen de un Dios poderoso que todo hombre lleva grabado en su instinto. Ahora alguien tenía que reconocerlo. Y entonces yo me acordé de mi Padre Celestial, que Él no se hizo a un lado. Él murió como un valiente por todos nosotros. Y el apóstol Pablo dijo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dios es un Padre sin igual. Y todos los papás tenemos que hacer valer esa figura. Y que alguien como Juanito pueda decir, papá, te pareces a Dios. Qué honor. Pero dice la Biblia que el Señor es como un papá, un padre de familia. Aunque mucho mejor. Si los padres humanos no damos una serpiente a un hijo cuando nos pide comer, cuánto más nuestro Padre Celestial, que es perfecto. Papás, si al caminar de esta vida te sientes necesitado de ayuda, acuérdate que en ti hay el potencial que Dios ha puesto para que respondas como un valiente, para que defiendas tu familia física, pero también tu familia espiritual. No tengas miedo de decir que eres cristiano. No te avergüences de Cristo. Él es tu Padre. Y Él dijo, si alguien se avergüenza de mí esta generación, el Hijo del Hombre se avergonzará de Él cuando venga en la gloria de su Padre. Habla que eres hijo de Dios, que eres hija de Dios. Camina
erguido, papá. Te pareces mucho a Dios, el que dijo: lo haré a mi semejanza, lo haré a mi parecer, se parecerá a mí. Y aún los más pequeños descubrirán que sus papás son como pequeños dioses que caminan sobre la faz de la tierra. No te olvides, papá. Y si te sientes fracasado, no eres el único. Yo creo que nunca he sido un buen papá. Y lamento que mi hijo haya tenido un papá como yo. Pero sí sé que él ha llenado los huecos que yo nunca podré llenar, ni llené. Papá, aliéntate. Dios te ha hecho muy especial. Póngase de pie en esta hora. Yo no sé cuántos, la historia de Juan, el que quedó grabado en la mente de muchos por defender a su familia sin importar la muerte, puede hacerte pensar que hay algo que hacer por aquellos que están lejos de Dios. Y si la historia de Juanito, puro Juanes al fin, hombre, antes de morir describe cómo es Dios, después de darle un cariño a la cara de papá. Es hermoso, es bello. Dios es como tú. Qué hermosa es la vida cuando Dios provee su presencia a través de gentes tan lindas. No importa la pobreza si tenemos papá. No importa si no tenemos que comer, pero tenemos papá, podemos dormir en sus brazos cuando menos. Papá es todo. Si alguno siente que necesita a Dios, Él no falla. Si sientes que has sido abrumado en la vida y que nadie te entiende y que muchas veces has pensado en el suicidio, yo tengo una nueva. Tu papá te quiere abrazar. Él sí te entiende. Él te quiere bendecir. Él te quiere ayudar. En este lugar, en este Día del Padre, yo quiero que le demos o le hagamos un homenaje a nuestro Padre Celestial. Hijos, obedecer a vuestros padres. Pero mientras vemos el cielo, antes de llegar allá, veamos el horizonte. Y miraremos muchos que lo han hecho de papá en nuestra vida. Aún aquellos que no eran sanguíneamente padres, pero que fueron puestos por Dios para inspirarnos, para animarnos. Son provisiones del Padre del cielo. Dios es bueno. Y te sientes solo, te sientes un vacío en tu corazón. En esta tarde yo te invito a reconciliarte con papá y pedirle perdón. Y vendrá una paz que inundará tu alma y te sentirás la persona más feliz de la tierra.